Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, seguimos con este debate interesantísimo que sin duda tiene mucha tela para cortar. Afrodescendencia, el mes de la afrodescendencia, julio. Y antes de darle la palabra a los otros dos integrantes del panel, hay una pregunta que me quedó colgada a hacerte. Tú hablabas de aquella niña negra, la adolescente negra, la mujer negra, con debates continuamente. ¿Son los mismos debates o algo ha cambiado? No, cambió mucho. Perfecto. Cambió. No, me acuerdo. Yo soy nacida en 75 y nada que ver. Yo estudié en una escuela en donde yo era la única negra y, por favor, el tema bullying, que no existía todavía, en aquel momento era, bueno, arreglate vos. Incluso mis padres decían, bueno, tenés que arreglarte con tus compañeros. No había tipo... No había cómo. Que hoy lo celebro realmente. Porque te templó. Fortaleció. Porque me parece... No, lo celebro que hoy en día el tema del bullying esté sobre la mesa, porque uno se fortalece porque lo que no te mata te fortalece, pero venís, eso arrastrás traumas a lo largo de esa También te fortalece. También te fortalece. Te convierte en una mujer que... Sí. Sigamos, porque si no se van a quedar... A Santulo siempre queda último, pobre. Yo sé que le está Dale la palabra a Santulo. Santulo va juntando. Dale la ya palabra. me saluda distinto, obviamente me dice, hola. Dale, Santulo. Dale la palabra. Qué malo. No, la pregunta para mí, en realidad, sobre si hay racismo en Uruguay, yo creo que la pregunta no es del todo exacta, en el sentido de que en todo caso no deberíamos preguntar qué tipo de racismo o qué clase de racismo existe, porque más los números, o sea, yo siempre tiendo a irme por formación profesional a mirar la parte de los números, ¿no? En la población negra hay el doble de pobres, la proporción de pobres es del doble que en la población blanca. Se podrá decir, no, bueno, en realidad las herramientas legales existen y eso no debería de ser así. Bueno, pero por algo es así, es una cosa que a pesar de todas esas herramientas legales y todas las transformaciones, sigue estando ahí. En todo caso, yo lo que diría es que es una clase de racismo que no tiene... Es como eso que, creo que lo decías vos, enano. Nadie dice, yo soy racista y levanta la mano. Claro, pero de hecho, en los hechos, eso sigue existiendo. Es la actitud lo que claro, y sigue funcionando, o sea, sigue excluyendo, aunque nadie salga a reivindicar esa exclusión. ¿Quién saldría hoy a reivindicar, estar a favor de excluir a tal o cual colectivo por alguna razón totalmente arbitraria? Nadie lo hace. Sin embargo, después en los hechos, esa exclusión o ese dejar de lado sigue ocurriendo. Entonces la pregunta más que ¿existe o no racismo? Yo creo que el racismo existe. Lo que deberíamos mirar un poco es qué tan solapado está o qué tan naturalizado está. Porque yo creo que Uruguay aparte ha vivido un par de episodios en los que ese racismo pasó de lo sutil a lo abiertamente racista. Recuerdo el caso de Suárez y Ebrá hace unos años, en los que con el argumento de que en Uruguay decirle negrito a alguien era una cosa cariñosa, se justificó, se intentó justificar un insulto racista en un campo de fútbol. Y la reacción, por razones patrióticas o como se las quiera bautizar, atrás de eso tuvo todas las características de un brote racista. Que no nos guste vernos como capaces de estar en medio de un brote racista es una cosa, pero el brote racista estuvo ahí. Bastaba con leer lo que se estaba diciendo. Sí, a veces un hecho provoca la salida sale el bicho. Las cosas que uno se mantiene como sin decir, ¿no? Y más en una sociedad como la uruguaya que valora mucho, en general, la amortiguación, ¿no? La mesura. Entonces, esa mesura a veces desaparece. Desaparece en el estadio, desaparece... Justamente el fútbol suele ser un factor de polarización de esas cosas y cosas que están ahí latentes o naturalizadas, explotan de una manera más desagradable. ¿Usted? Es verdad, bueno. Yo creo que sí, siguiendo como la línea, creo que sí que la sociedad uruguaya somos racistas. Y en general la sociedad uruguaya discrimina todo aquello que no está dentro del parámetro de lo esperado, europeo, blanco, dentro del canon. Dentro del canon.
discrimina todo, ¿no? Denise hablaba ahora de bullying por su ser negra, como ella le gusta que le llamen. A mí me pasó toda la vida por ser trans, en aquel momento por ser un hombre afeminado, ¿no? Y todo eso me pasó toda la vida. Y de pronto tenía un padre que me acompañaba, tenía una madre que me acompañaba, una familia, pero tampoco tenían como las herramientas. Entonces yo creo que la sociedad uruguaya en general, ¿no?, discriminamos, porque estamos dentro de la sociedad, todo aquello que sale del parámetro. Unos y unas hemos podido deconstruir eso. Y la luchamos a diario. Mirá que esto, por ejemplo, que vos decías, es decir, yo tenía una costumbre de que a todo el mundo le decía gracias negrita, gracias negrito, que era como una cuestión cariñosa. Y después me di cuenta, y charlando con una amiga afrodescendiente, me di cuenta y me decía, bueno, te das cuenta que esas son prácticas que son como cariñosas, pero que en realidad reflejan, ¿ah?, una minimización de la persona afrodescendiente que viene desde la colonia. Entonces, claro, tuve que hacer un trabajo de cabeza para sacarme esto, porque en realidad todo este tema de la discriminación empieza en casa, cuando los padres, la familia está mirando la televisión, hay ese NDM, o hay ese maricón, o hay esa gorda, o hay... Eso se habla en la casa. Y eso es lo que se nos va transmitiendo. Y eso es lo que tenemos que empezar a concientizar, nosotras y nosotros como uruguayos y uruguayas, empezar a concientizar que eso es lo que después va a empezar a generar como esa discriminación. ¿Cuánta gente te dice, no es que vos decías, nadie va a decir soy discrimino? ¿Cuánta gente te dice, yo no tengo problema con la comunidad afrodescendiente, pero que mi hijo no se case con una negra, o que mi hija no se case con un negro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a deconstruir eso y a ser como honestas y honestos con nosotros mismos, ¿no? En ese sentido. Y quiero, perdón, porque empecé como toda esta charla. No, yo también tengo problemas tengo incontinencia verbal, me hablo encima. Yo soy parte del panel. Me sale no puedo evitarlo. Ustedes frénenme, cuando vean que me voy, pará un poquito. Dale, terminamos. No, que agradecer, primero que nada, saludar a la comunidad afrodescendiente en el Uruguay. Este gran logro que es el mes de la afrodescendencia, en especial esta 18 de julio, el cumpleaños de Mandela. Tuve la oportunidad de estar en el Museo del Apartheid, estuve en ese monumento impresionante de Mandela en Pretoria, frente a la Casa de Gobierno, que vos decís cómo este hombre destruyó el dominio blanco, que aún no está destruido, seamos realistas. Pero bueno, saludar a la comunidad afrodescendiente del Uruguay, felicitar por este gran logro del mes de la afrodescendencia que nos despierta este tipo de debates. Y bueno, pedir disculpas de que de pronto una persona blanca está hablando de afrodescendencia, pero creo que es algo que nos transversaliza a todas y todos, ¿no? No. Hay como algunas novedades del debate, ¿no?, militante sobre eso, que es que el tema de la afrodescendencia, el racismo, lo que sea, no es solo de los negros, ¿no? De hecho, otras etnias también lo sufren. Bueno, yo tengo varios amigos judíos también que también se quejan. O sea, traer para el debate todos los colores del arco iris. Obviamente que la comunidad negra es la más rezagada, los números lo dicen, no hay ni siquiera... Yo creo que hay algunos debates que están superados. Por ejemplo, si hay racismo en el mundo, ¿no? Y ahí con eso también sacamos el peso de la sociedad uruguaya y decir, el uruguayo es racista. Sí, el mundo y hay racismo es racista. Y todos somos racistas. El mundo es racista, todos nosotros reproducimos comportamientos que nacimos y crecimos escuchando y viendo, pero creo que lo importante es ¿qué hacemos como colectivo en el día a día para minimizar eso? Por ejemplo, no dar por sentado que una persona negra va a robar, por ejemplo. ¿Qué me pasa en los comercios de acá? Otro día mismo no voy a hablar, obviamente, del comercio, pero yo entro y voy a buscar una cosa y enseguida está el seguridad acá. Y pasa con todos los negros también, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Si no sos del canon,
generas en los movimientos de seguridad Ruido. una especie de tipo, atención ahí por el pasillo 4. Si vamos nosotras dos a las compras, Imaginar. enloquecemos en la seguridad. Tenemos que pero- hacer esa prueba. Tenemos que hacer esa prueba un día. Entonces son los microracismos también del día a día, ¿no? O sea, yo estoy en el parquecito con mis hijos, tengo 2 hijos negros claros, no sé cómo explicarlo. Estoy casada con un blanco y no es infrecuente que me vengan a decir, ay, qué maldad, tu patrona te mandó al parquecito un domingo. Son mis hijos. Bueno, eso yo lo escuché. Chance, Sí. momento, ¿no? Sí. Y cómo llevas eso de una forma que tampoco ¿Cómo, qué seas respondes tú? agresiva. ¿Yo soy la madre? Depende del día. Si estoy en un buen día, en general estoy, ¿no? Un domingo, además soy como una persona amena, digo, "Ja, ja, 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 son mis hijos. Y espero para ver la cara que se me pone, que eso me divierte también. Claro. Si estoy en un día malo, yo digo, son mis hijos. Y quedo así, tipo, No te a ver, acerques más, contéstame. no te Decir que no somos armas, ¿verdad? No, pero una broma. Yo creo Esas siempre... cosas las escuché en Sudáfrica. Ah, Esas cosas sí. pasan en Qué Sudáfrica. malo que tu Lo patrona escuché te como manda. comentario, ¿no? Sí. 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 En general yo creo en la militancia del día a día, de la conversa, del acercamiento, Yo creo que sí. del Yo- cotidiano. Ahora, ¿tú crees que se arreglan los adultos o crees que realmente la mezcla de los niños es lo que finalmente arregla esto? Es educación, ¿no? Es la educación. Y es de las generaciones. Los sudafricanos sostienen y ven, porque lo tienen visible, que realmente el tema del apartheid lo están arreglando los niños Los niños. cuando van juntos a las escuelas. Bueno, y siempre Es ahí cuando donde eso se se mantenga también, ¿no? Porque después van a la escuela hasta un cierto punto, que acá en Uruguay también pasa. Después ya vemos que 1 de cada 10 llega a los estudios terciarios, llegas a la universidad. ¿Y dónde están tus amigos afro? Quedaron Exacto. para atrás. Entonces ahí ya se empieza a reproducir de nuevo la rueda Sí, que pues. todos conocemos. Y eso, Me levanta la mano, me da vergüenza. Ya me levanta la mano. Asumí la dinámica Asumió escolar. que no dejo hablar. estamos en la escuela. Me levanta la manito, perdóname, Santulio, yo lo quiero pedir públicamente. Dele. No, ay, me olvidé lo que iba a decir. Me mataste, me Si mataste. se ríen los camarógrafos, es explosivo. Es que me mataste, me mataste. No, el circuito ese No, de... Eva, ¿no? sí, yo siempre insisto en esa parte. Recién decíamos, es un gran logro que este debate no es un gran logro, es un gran logro que esté integrado entre una agenda pública. Instaurado. Sí. Sí. El problema para mí es que en la medida en la que no se logre transformar objetivamente, entre Pero sí. comillas, claro, tan objetivamente como puede ser, por ejemplo, el ingreso a la universidad o completar el círculo de educación secundaria. O que no te miren en un almacén. Claro, no, yo lo que digo es que son como cosas que están en paralelo. Hay una parte que funciona en el universo simbólico y que está muy bien trabajar sobre eso, pero después hay una parte en la cual hay una cosa que es objetiva y que es material, y es esa pobreza que en el caso de la población afro-uruguay es objetiva y material, o sea, duplica el número de pobres. Entonces, si vos querés tomar medidas que afecten objetivamente la vida de la gente, tenés que incidir sobre eso. Yo qué sé, a mí me parece, y en esto capaz que soy como muy vieja escuela, ¿no? Pero encuentro que tiene más sentido, por ejemplo, hacer una inspección de las empresas que objetivamente, por ejemplo, no ponen gente afro de cara al público y averiguar si eso ocurre o no ocurre, que darnos para adelante y sentirnos contentos con nosotros mismos porque estamos logrando que el tema... o sea, no estoy diciendo, no pongo una cosa y la otra. Lo que digo es que me parece que tiene una parte material que estamos muy atrasados, tan atrasados como te Claro, lo dicen se los entiende. números, ¿no? O sea, entonces está muy bien plantear el tema y entrar en... Lo decía en este informe del Banco Mundial, que es como uno de los materiales, de los insumos que yo por lo menos estuve viendo. Sí, yo también. Por ejemplo, las políticas de cuota tienen sentido solamente si van acompañadas de políticas estructurales que modifiquen la realidad material de esas personas. Sudáfrica Entonces, tiene cuota. Y Claro. exención impositiva si tú empleas negros en tu empresa. Hay una devolución impositiva. Claro, bueno, pero eso ya empieza a ser una medida en el terreno de lo real, digamos, ¿no? O sea, Pero vos también tenés- mirá- en alguna medida es racista también, porque hay que descontar impuestos para que tú emplees un negro. Bueno, Sí, bueno, estás asumiendo que existe una problemática previa y que esa persona, si no tiene un incentivo, Claro. no va a emplear un negro. Sí, es una política de equidad. Claro. Lo cual te dice de que esa inequidad existe, Exacto. o sea, esa discriminación existe previamente.
Entonces, yo lo que digo es que eso funciona en un terreno simbólico, pero después lo tenés que compartir también en un terreno material. Claro, todas estas políticas de cuotas, a ver, lo ideal sería que no existieran porque la sociedad funciona como debe funcionar. Yo siempre digo, cuando aparece una ley de políticas afirmativas que plantea cuotas, que plantea igualar, ¿no? Porque por más que la Constitución diga que todos somos iguales ante la ley, no lo somos y es evidente que no lo somos, se supone que es para generar un cambio social. Yo siempre digo, cuando aparecen este tipo de leyes, nosotros como sociedad tendríamos que preguntarnos qué mal funcionamos que tienen que aparecer ese tipo de leyes. En realidad tendríamos que tendríamos que leerlos al revés. Sí, es como la accesión impositiva que decías vos. O sea, ¿qué está ocurriendo previamente para que tengas que poner un incentivo fiscal? Esta excepción impositiva también aparece en diferentes leyes en el Uruguay, por ejemplo, para son recetas la ley conocidas. Claro, aparecen. Entonces, a ver, se supone, yo estas leyes las veo como, bueno, una palanca para lograr el cambio social. El problema es que tenemos que trabajar en el cambio cultural. Porque si no trabajamos en el cambio cultural, ¿no? Entonces vamos a seguir necesitando este tipo de leyes. La palanca, claro, te quedás en la palanca. Te quedás en la palanca, pero no haces el cambio cultural. Esto que ustedes decían de los niños, sí, los niños vienen diferentes. A mí como profesora trans me pasa en el liceo que no se hace ningún problema, nunca ninguna pregunta, nunca ninguna acusación, nunca nada. El problema es que después, cuando crecemos, nos vamos normativizando y encajando como en esa sociedad en la que vivimos. Eso es lo que tenemos que romper también. Es un trabajo de los niños y adolescentes, pero también es un trabajo de nosotros los bien más viejos. ¿Tú sentís también, como trans, algo parecido a lo que le pasó a ella, debates y situaciones distintas en la adolescencia, ya mujer grande, que el estadio ha cambiado un poco respecto a una aceptación mayor? Sí. Eso es innegable. Bien. Es innegable que hay... Yo no sé si aceptación. Yo creo que hay como más respeto. Bueno, eso es un cambio, como ¿verdad? más... o como el discurso políticamente correcto, que es un cambio que está genial. Es decir, yo que viví dictadura, que viví primeros gobiernos democráticos, que me llevaban presas, que las racias, que tuve que vestirme de varón para estudiar y para empezar a trabajar, veo hoy a las compañeras y los compañeros trans que empiezan, que siguen estudiando, que pueden andar de día, que pueden ir a la panadería y no los llevan preso. Sí, que no son vampiros. Y no son más vampiros. me emociona, te juro. Y obvio. Me emociona. Y con la población afrodescendiente me pasa lo mismo. Yo me enorgullezco de que la compañera esté sentada acá. No, y vos sabés una Por cosa... ejemplo. Gracias, que quería también pero es verdad. señalar, pero entiendo lo que ella quiere decir, que en Uruguay, que creo que no quedó claro, ¿no? Desde el inicio hay que decirlo, todo eso de que estamos hablando es fruto del trabajo de hombres y mujeres negros que trabajan incansablemente. Yo vivo al lado de la Casa de la Cultura Afro, aprovecho para públicamente reconocer un trabajo que creo que está más que reconocido, Mundo Afro, en fin, el Mides, hay un montón de hombres, sobre todo mujeres. Misangas, Tania Ramírez, Beatriz Ramírez, Rivero, un beso grande. O sea, hombres y mujeres que trabajan todos los días y yo los veo ahí, incluso impartiendo cultura afro, que también es importante. Yo creo que hay que tener un cambio. Si fuera yo, ¿cómo cambiamos eso? Cultura, educación, que un niño se siente en la escuela y aprenda. Bueno, primero ensina, no eres cebador de mate y Artigas. O sea, vamos a ponernos un poco más las pilas y vamos a darle el lugar histórico que le corresponde. Capaz que le cebaba mate, pero no es solo eso, porque eso reproduce... obviamente roles que no contribuyen a la equidad entre todos, ¿entendés? Y no es inventar una historia para enseñar, sino contarle las historias a todas las mujeres afro que estuvieron ahí. Bueno, Colette me comentaba en ese una sentido, histórica, ¿no? Sí, en ese sentido, justamente con el tema hoy me puse a investigar poesía afro. Y me encontré con gente como Pilar Barrios, un poeta rochense, nació en Rocha, fue político, activista, escribió, que me anoté por ahí algunos
versos de él y encontré otra gente. Hay una poetisa afrodescendiente también de principios de siglo, finales del siglo XIX, principios, que se fue a Buenos Aires, que era empleada doméstica, pero se fue a Buenos Aires, muy amiga de Rubén Darío, ya me voy a acordar el nombre, Salas, de no sé cuánto, ya me voy a acordar el nombre. Pero también la primer mujer que votó en Uruguay y en toda Latinoamérica era una mujer afrodescendiente, vieja, 90 años, e inmigrante. Y fue la primer mujer que votó, no solo en Uruguay, sino en la historia de la votación femenina en Latinoamérica. Interesantísimo. Rita Reveira. Da vuelta a un montón de mitos, interesantísimo. Exacto. Y esas cosas, lo que decía Denise de la cultura, ¿no? Sí, la educación. ¿Cómo tenemos que empezar a que esté esa formación? Porque meter eso en la educación blanca? Sí, las referencias. Las referencias. Para un niño es muy importante tener referencias. O sea, yo recibo un montón de mensajes diciendo gracias por estar en la tele porque mi hija te ve y cree que un día va a poder estar también. Así como vos te emocionás. A mí me emociona también. Me da nombre mío a las muñecas negras que tienen. Porque, claro, falta una referencia tan sencilla como tener una persona, o sea, es muy fuerte eso, tener una referencia en la escuela, que la maestra, que tenga una maestra negra, que tenga un juez negro, que haya un legislador actuante negro, Sí, afro, y que no esté solo hablando de racismo, o sea, podemos hablar de cualquier Claro. tema y estar en el mundo como cualquier otro Exacto. ser humano. Yo creo que una de las claves también es, a mí, es evidente que hay colectivos que, digamos, han sufrido una discriminación distinta a lo largo del tiempo, ¿no? Específica, digamos. Igual a mí un poco la sensación que tengo es de que para que estos cambios o esta sensibilidad, digamos, abarque a todos los uruguayos o a toda la comunidad, no podemos esperar a que sea solamente un gesto de cada colectivo en particular. O sea, o es un tema que nos interpela a todos, y que nos interpela quiere decir que todos tenemos que decir o hacer algo, analizarlo, pensar sobre eso al respecto, y no entenderlo solamente como un problema que le pasa a otros. En realidad es una cosa que nos pasa colectivamente. O sea, para mí, que el número de pobres entre los afrodescendientes sea el doble, es un problema, en primer lugar, de esos afrodescendientes pobres, pero en segundo lugar, de la comunidad social que se llama Uruguay. Entonces, la sensación que yo tengo es de que sí está bien reconocer lo específico que tienen todas esas problemáticas, pero no está bien, o no estaría bien, sentarnos a esperar. Sería como muy cómodo pensar, bueno, que esto lo resuelva cada colectivo empujando de su lado. Para mí por eso para mí es importante que todas estas dimensiones se incorporen, que es un poco lo que decía Denise, no inventar una historia, pero sí contar toda la historia. Yo creo que hemos tenido avances en eso. Sí, no, es que para mí el hecho que estemos discutiendo a dónde más podemos ir quiere decir que nos estamos parando en un lugar que ya nos movimos del lugar original. Pero como tipo con formación sociológica me preocupa mucho el tema del número que se duplique la pobreza entre los afrodescendientes. Sí, y lo que ganan, ¿no? Pues yo estaba Sí, leyendo... todo. Y los peores empleos. Y etcétera. ganan el 11% menos con la misma preparación en el mismo empleo. Todos los índices Ojo, son todos los negativos. índices. Son hacia abajo. Todo es para abajo. Y eso no es una casualidad. Por eso hay que todos hacer la reflexión y Sí, bueno, ¿cómo yo puedo...? Y ojo con el tema de la diferencia cultural, porque también la diferencia cultural se puede utilizar para decir, alguien baila muy bien, pero también se puede explicar para decir no quiere trabajar. Entonces, el asunto ese de la diferencia cultural sobre la población afro muchas veces se interpretó como, bueno, pero si no llegaron a la universidad es porque no les interesa llegar O porque a la no universidad. quieren, claro. Eso es, entonces, preguntate otra vez qué hay antes. Pero eso siempre se dice ¿Qué hay desde el antes? lugar privilegiado, ¿no? Porque, Y no a ver, siempre, porque el portero del edificio que contaba Denise no habló desde un lugar privilegiado, pero repitió el patrón de pensamiento. este patrón, estándar, Brillante. digamos. Yo creo que daría para 2 bloques de esto. yo diría. 5 bloques. No le pude decir a Denise que la capoeira la inventaron los angolanos. porque Mira, algo... no es Volvió de recibido. nuevo. Desde ya te digo Esto que viene de hace rato. queda para el próximo encuentro. Esto viene desde antes. Pero bueno, les agradezco enormemente. Yo comparto que se ha avanzado bastante. Creo que no somos el país de hace 40 años, por suerte. Por suerte. Y este debate
dijiste algo importante, es que saludemos a la comunidad afrodescendiente, porque estamos hablando en el mes, lo dijiste tú, estuviste perfecta. Y bueno, lamentablemente tenemos que terminar, las cosas empiezan y terminan. Así es un poco el ciclo de la vida. Tenemos a Magdalena Correa en el móvil ahora, que es una mujer sorprendente, que siempre nos trae un tema de actualidad. Creo, si no me falla la producción, que está con Silvia Belisi, una de las querellantes de este fallo histórico que tomó la justicia italiana con respecto a militares y policías uruguayos en el marco del Plan Cóndor, pero también de otras nacionalidades. Maggie, te doy paso porque ya estás esperando hace rato ahí. Dale tú con el móvil y es lo que mejor haces. No, muy buenas tardes para todos. Es cierto, también estamos con María Belisi, la mamá de Silvia, una italiana que, si no me equivoco, ya tiene 94 años. María, ¿es que tiene usted? Exactamente. Y no saben lo bien que está. Pero bueno, tal vez el ánimo por estas horas sea de un poco más de tranquilidad y satisfacción también, pero sobre todo por el reconocimiento que tuvo la justicia italiana sobre el Plan Cóndor, algo que entienden no se ha hablado a lo largo de estos años, ni siquiera en nuestro país. Pero rápidamente le doy la bienvenida al móvil de la tarde en casa a Silvia, que está un tanto movilizada también por toda esta situación, este fallo de la justicia italiana que siguieron ayer a través de teleconferencia en el PIT-CNT. Silvia es la hermana de Humberto Belisi, desaparecido en Argentina en el año 77, cuando tenía 24, casi 25 años. Y bueno, esto es parte de la realidad que les toca vivir el día de hoy. ¿Cómo es esa evaluación el día después? Bueno, la evaluación es muy positiva porque, como tú decías y como yo he dicho antes, es la primera vez que el Plan Cóndor es abierto, ventilado y juzgado internacionalmente, donde todos los acusados llevan la condena máxima, que es en Italia, que se dice ergástolo, que es cadena perpetua. O sea, queda establecido que no era una guerra entre bandos, de que no era una situación de pasó en determinado lugar, sino era un plan sistemático, como lo han dicho las apelaciones primeras para el caso de Blanco y de otros militares que sí fueron condenados en primera instancia, de Chile y de Bolivia, si no me equivoco. Y ahora en esta segunda instancia, todo el resto, porque no son solamente los uruguayos, sino que hay 7 chilenos, hay bolivianos, peruanos y paraguayos y argentinos. Entonces, en esta instancia queda más que confirmado lo que nosotros siempre decíamos, como digamos que era una represión, una coordinación, pero ahora no, es el Plan Cóndor, que así se llamó, así se formó en su fundamentación, ¿no? Y que era toda una forma sistemática de investigación, de persecución, de aniquilamiento a través de la detención, de la tortura y del destino final, o sea, la muerte de parte de estos personajes a todo aquel que estaba contra una situación económica, política y social que llevaba a que se instaurara un modelo económico como quería y como quiso instalar la política internacional de Estados Unidos, aunque parezca mentira o que parezca raro que quizás las personas comunes, digo comunes en el sentido de cualquier vecino que me está escuchando, pueda entender esto. A los 40 años seguimos insistiendo y se confirma que es así. No eran bandos que de un lado o del otro, porque hay cuerpos que lo dicen, que se encuentran, y porque hay secuestro de vientres de niños y nietos que por suerte se están recuperando. Hablamos de un fallo que es histórico también, un fallo de segunda instancia, fue apelado el primero, pero hay que ir un poquito más para atrás. Hablamos de, se está acusando a estos militares y civiles de la muerte de 23 personas de origen italiano, y también hago hincapié y especifico esto porque María, la mamá de Humberto y de Silvia también,
radicó la denuncia en aquel país hace 20 años junto a Luz Ibarburu. Sí, junto a Luz Ibarburu, y Marta Gatti también, que estaba en España, Aurora Meloni, que estaba en Italia, y Cristina Miura, también en Italia. Y una argentina, que no recuerdo bien el nombre, también. Éramos 6 las que hicimos las primeras, digamos, denuncias, que presentamos los casos ante Capaldo. María, 20 años y tuvo que ir también a participar de audiencias, comparecer ante la justicia italiana. Cuando hoy ve este fallo de segunda instancia y ve que seguramente esta condena quede firme, más allá que puede haber una apelación, si no me equivoco, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo lo vive esto? Bueno, lo vivo con gran satisfacción, que por lo menos, aunque no se llegara a un término, no sé, en eso no se sabe qué se logrará, porque ellos también apelarán quizás a aquellos, ¿no?, que fueron los que están condenados, no sé, pero está el caso de Trócoli todavía, que, bueno. Trócoli, que está libre viviendo en Italia. Exacto, tiene ciudadanía italiana, bueno, no se sabe qué pasará. Pero por lo menos que se sepa, es una cosa universal, cosa que antes estuvo siempre acá oculto, cerrado, silenciado, y hoy por lo menos es una satisfacción por eso, para que se sepa lo que ocurrió. Cuando se ve lo que sucede en Italia y se analiza lo que ocurre a nivel local, a nivel de América principalmente y sobre todo en nuestro país, ¿qué evaluación hacen ustedes, usted como mamá y Silvia como hermana también? Cuando comparan lo que pasó en Italia con la justicia, con este fallo, y lo que pasa acá en nuestro país. Ah, sí, en un lugar que si bien son ciudadanos, que no es lo mismo que haber vivido acá, nacido acá. Son uruguayos y el gobierno, digamos, fue el mismo gobierno, porque se defendió la parte, digamos, el delito, es cómplice, y estuvo protegiendo siempre. Silvia, algo habíamos manejado esto también en la previa a este móvil, esa pregunta que le hacía María y también la trasladaba a ti. Bien, esto reafirma lo que estuve diciendo y esto sirve también un poco para que toda esa información sea volcada a todos los juicios que están, por ejemplo, encajonados, que están quietos y que aporten información para todas las causas, como también lo ha dicho el prosecretario, que ha hecho una evaluación más técnica en estas horas. Y también esto tiene que servir, o sea, como memoria para que toda la cultura de impunidad que sigue reinando sirva para que cada vecino vaya dándose cuenta de cómo ocurrieron las cosas y se abran las cabezas, pero también que se abran las cabezas de la clase política, porque acá hay falta de voluntad, siempre hubo falta de voluntad política para que esto siguiera adelante. Y las cabezas judiciales, porque hay algunos veredictos que dejan bastante que desear, porque no se aplican. Tenemos que pensar que esto se pudo en segunda instancia llegar a una condena total, quizás porque, en primer lugar, no se habían aportado todas las pruebas o debidamente. Quizás no se había trabajado, algún abogado no había trabajado correctamente. Ha pedido a nosotros, algunos familiares y testigos, fue que pedimos para la segunda instancia que hubiera un cambio de abogado y que realmente Andrea Speranzoni ha hecho un trabajo fantástico. No solamente él, sino todos los otros abogados de las partes civiles, porque acá hay algo que también se trata de no, o sea, en realidad no se habla mucho del juicio en sí todo, es como que se quiere callar, no voy a repetir lo mismo que dije antes, pero también está Italia parte querellante por ser sus ciudadanos, ¿no? El caso de mi hermano y de otros, pero después se agregó a todo en este periodo que fue desde 1999 ahora, todos los otros países, por eso pasó a ser Plan Cóndor, y no solamente los ítalo-uruguayos, sino también
uruguayos, ¿no? Que fueron víctimas, sobre todo de Trócoli, que es el que está libre allá. Entonces, todo eso que sirva para mover las cabezas judiciales. Así pudimos nosotros mover las cabezas en segunda instancia, de jueces tan alejados en el tiempo y en la distancia geográfica, de entender todo este proceso que hubo de exterminio de gente, ¿no? Y juzgar con la pena máxima. Y como dijo Speranzoni, los delitos aberrantes que ocurrieron son delitos de lesa humanidad y no pueden nunca quedar impunes. Silvia y María, les agradecemos muchísimo que nos hayan recibido. Queríamos tener la palabra de ustedes también, como familiares directos de una persona víctima de toda esta situación, así que muy amables. No, por todos ellos que siguen aún desaparecidos y que nos falta saber dónde están. María, muchas gracias a usted también. Muy amable por recibirnos. A ustedes por el trabajo que han hecho. Muy bien. Bueno, Nano, seguimos contigo allí con más de La Tarde en Casa. Muy bien. Gracias, Maki. Excelente el móvil, como siempre. Bueno, y les cuento yo que en Óptica Brioso le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importante. Véalo. Si estás necesitando multifocales, tenemos la siguiente promoción. Multifocal Freeform orgánico con antirreflejo, con armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguinos en redes sociales y entérate de las novedades y promociones que Óptica Brioso tiene para vos. Consulta en nuestros 3 locales, en Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 o en opticabrioso@gmail.com. En Ciudad de Canelones, 33.518, teléfono 433-235-06 y Valle y Ordóñez, 161, teléfono 433-397-57. Óptica Brioso, es servicio diferencial.